fuera de aire, es muy conmovedor porque nos va a permitir encontrarnos con años de trabajo y de articulación de un sector con el que hemos tenido mucho contacto también en la radio de la universidad, porque hemos contado las luchas de estos trabajadores como trabajadores defendiendo sus puestos de trabajo, y hemos contado las luchas que protagonizaban, impulsaban con distintos sectores, no sé, con campesinos, con comunidades indígenas, en Misiones hasta con procesos de recuperación de empresas. Bueno, ahí había un trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, después pasó a llamarse dirección, después instituto, así que conocemos la historia de estos trabajadores y ahora se va a poder difundir en el marco, nos decían, de la resistencia y demostrar que siguen en lucha y organizados. Y está en línea para conversar un ratito, para contarnos del documental, contarnos también de lo que significa haber recibido esta noticia del cierre del instituto, Pamela Mackey, que es trabajadora del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de San Luis. Pamela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. Hola. Esa presentación, Miguel, Alicia, sí, los escucho muy bien, hermosa esa introducción. Gracias. Hemos conversado con muchos y muchas de los trabajadores de la Secretaría y en esto de que andamos buscando buenas noticias, que no es fácil, también la Secretaría nos ha mostrado en el periodo del gobierno de Macri que la larga lucha posibilitó la recuperación de muchos de esos puestos de trabajo, así que hay mucho para contar. Arranquemos, Pamela, por esto del cierre del INAFSI, de cómo los encontró a ustedes y, bueno, cómo sigue también a partir de ahí. Dale. Bueno, buenísima toda esa introducción. Para quien no conoce nada, contarles que, como vos bien decías, lo que hoy es Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena es una política que tiene más de 30 años, que nació en plena década de los 90. También está bueno repasar un poco de historia porque no casualmente se compara, ¿no?, este momento, este contexto con los 90. Y bueno, justamente en los 90 surge el PSA, el Programa Social Agropecuario, que surge en realidad como un programa de alivio a la pobreza, ¿no? Se hablaba así en esos momentos. Y bueno, con el paso del tiempo y con la lucha de los trabajadores y con algunas gestiones que pusieron la lupa en este sector, que es nada más ni nada menos el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, es el sector que garantiza la soberanía alimentaria, ¿no?, que garantiza los alimentos que nos llegan a nuestra mesa. Bueno, con todo eso, en los 30 años fue, como vos bien narrabas, fue cambiando de nombre, y el cambio de nombre tiene que ver con la jerarquía que cada gestión que pasó por el Estado Nacional le dio. Y bueno, el último nombre, digamos, llegamos a ser un instituto con una perspectiva vinculada a tener mayor autonomía y mayor presupuesto. Esto se llegó a concretar antes de que se vaya Alberto Fernández. Y bueno, con este gobierno, a los poquitos meses, en marzo del año pasado, se hace el anuncio público a través de Manuel Adorni, del vocero presidencial, como suelen hacer todos los anuncios, ¿no?, que vienen haciendo con los otros organismos también del Estado Nacional. Bueno, en el medio de un montón de mentiras, ¿no?, con el fundamento de que es mucha inversión para poco resultado, muchos trabajadores, muchos vehículos, muchas oficinas, todo de manera mentirosa. Bueno, anuncian que se iba a cerrar este instituto. Un instituto en el que estábamos trabajando más de 1.000 técnicos y técnicas en todo el país. Es una política bien federal. Bueno, ustedes son testigos, ¿no?, de que los compañeros técnicos, que muchos vienen de la rama de, son ingenieros agrónomos, trabajadores sociales, sociólogos, comunicadores, todo lo que tiene que ver con un abordaje integral de la política pública, o sea, no solo
una mirada de producción de alimentos, sino que todo lo que es una vida digna en el campo, eso era el fundamento de nuestro trabajo, y un trabajo a terreno, que esa era la particularidad, ¿no? Más terreno que oficina, digámoslo así. Bueno, entonces el año pasado se hizo este anuncio público, que bueno, como viene sucediendo, no es que nos informan formalmente, no, nos vamos enterando a través de los medios, de las redes, y cuando vas a cobrar tu salario y no está depositado, básicamente así, con el agregado de esto, de la difamación y de un montón de mentiras para justificar este cierre. Y estos días, el 7 de julio, se hizo público un decreto que, bueno, recordemos que nuestro Poder Ejecutivo, el presidente, tiene facultades extraordinarias que le permiten tomar algunas decisiones de manera unipersonal, ¿no? Y eso hizo que pudiera proponer este decreto, que no solo involucra al INAPSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, sino que involucra otros organismos del Estado Nacional, como es el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla, y como son el INTA, el INTI, que estos días se hizo pública, ¿no? Todos estos días estuvieron, inclusive hoy, movilizaciones frente al INTA, que tal vez es más conocidos organismos que tienen 60, 70 años de trayectoria, que han pasado por un montón de gestiones, y que, bueno, ningún gobierno se había atrevido a atacarlos de esta manera como lo está haciendo este gobierno nacional. Ese es el contexto general, ¿no? En medio de ese contexto, los trabajadores y trabajadoras seguimos organizados, y esa es la buena noticia, y vuelvo a la presentación inicial. Nosotros desde que empezamos a trabajar, la mayoría tenemos más de 15 años de antigüedad. Muchos empezamos en el 2009, cuando esta política cobra un poco más esta mirada que tiene que ver, que incorpora a lo productivo, le suma lo social, y ahí nos sumamos, como en mi caso, que soy trabajadora social, nos sumamos varios profesionales. Cuando empezamos éramos monotributistas y nos afiliamos inmediatamente a ATE, que fue el sindicato que en su momento bueno, nos acobijó hasta el día de hoy, entendiendo que la condición laboral no la decide el trabajador, ¿no? O sea, no queríamos ser monotributistas, claramente. Bueno, después de muchas peleas logramos tener un contrato de ley marco que nos daba muchos de los derechos de planta permanente, pero no nos daba el derecho a la estabilidad laboral. Sí, licencias, vacaciones, aguinaldos, pero no la estabilidad. Bueno, desde 2011 más o menos que venimos con este contrato, el famoso artículo 9, que muchos trabajadores de la Administración Pública Nacional tenemos ese tipo de contratación. Bueno, desde el 2009 les decía que somos afiliados de ATE, y a lo largo de todos estos años supimos construir una organización entre los trabajadores y trabajadoras muy potente, que fue la que nos permitió en los diferentes periodos que recibimos ataques, como vos bien mencionabas, en el gobierno de Macri también fue el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, fuimos atacados. En ese momento se había despedido a la mitad de los trabajadores, y luego con el gobierno de Alberto Fernández logramos, y la lucha, por supuesto, la organización de los trabajadores y trabajadoras, logramos la reincorporación prácticamente de la totalidad de los trabajadores que quisieron volver, porque, bueno, también nos pasan cosas a los trabajadores en la vida, ¿no? Bueno, entonces, seguimos organizados en ATE con una organización que es federal, que eso es sumamente importante, donde, bueno, cada región del país, las 5 regiones del país, nos articulamos en una mesa para tomar decisiones de cómo seguir. Y eso permitió que, a pesar de que hace más de un año el 90% de los trabajadores no están cobrando su salario, bueno, sigamos adelante con nuestra lucha, con nuestra pelea,
pidiendo la reincorporación y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores. Y eso fue lo que nos permitió que la semana que viene podamos presentar, y muy felices estamos por esto, un documental que lo trabajamos durante todo el año pasado y parte de este año, un documental con el documentalista, con Miguel Mirra y Susana Moreira, que son dos referentes en lo que tiene que ver con documentales. Y bueno, y lo que hicimos fue, gracias a su generosidad y su trabajo desinteresado, logramos articular en distintas provincias. Ellos viajaron a distintas provincias, una de esas es Misiones, donde, bueno, algunos técnicas estuvimos responsables de coordinar la logística para poder entrevistar a productores, a productoras, a otros compañeros técnicos de instituciones con las que venimos trabajando hace muchos años, como el INTA, como el INTI, como el SENASA, y bueno, el relato nuestro de nuestros propios compañeros, ¿no? Que algunos son históricos, que están desde el comienzo de la construcción de esta política pública, como es el caso en Misiones. Bueno, hay grandes compañeros, está Gerardo Segovia, está Raúl Gorriti, bueno, Gaby, hay todo un equipazo, el Pelu, hay un montón de compañeros que son de referencia nacional, realmente. Ahí hay una cosa, Pamela, que me gustaría que por ahí lo refuerces un poco, porque nos ha tocado a nosotros también más de una vez encontrarnos con eso. Vos decías, a pesar de que no cobran, muchos siguen trabajando. Esto habla del compromiso y pasó en los 23 distritos, es decir, no es un fenómeno solo de San Luis o de Misiones. La gente tiene tal compromiso con las familias, con las comunidades, que buscan la manera de continuar vinculado, o se busca otro trabajo pero que esté vinculado a esa comunidad en la que hizo tierra, ¿no? Absolutamente, es muy importante esto que vos subrayás, porque muchos compañeros quedaron vinculados a trabajos con el mismo sector, en donde se pudo a nivel con la provincia, en donde se pudo con el municipio, o desde el lado de la docencia, con algunas escuelas que están vinculadas más al desarrollo agropecuario, por ejemplo, pero siempre priorizando seguir acompañando al sector, que eso es lo interesante, porque una de las cuestiones que nosotros siempre promovimos tiene que ver con la construcción de organizaciones, ¿no? Para que justamente sean los mismos campesinos, indígenas, los que puedan seguir peleando por sus derechos. Nosotros, por supuesto, acompañar, favorecer, fortalecer, pero bueno, son ellos mismos los protagonistas de los cambios de su vida, y en cosas muy sustanciales. Misiones tiene la experiencia de la recuperación de tierras después de haber peleado 14 años por un territorio y que volvió a estar en manos campesinas indígenas. Bueno, para nosotros Misiones siempre fue una provincia de referencia, ¿no? Por su organización, por su lucha, por todo su desarrollo campesino indígena. Acá podríamos listar desde las ferias francas, el proceso de recuperación de tierras, como vos decís, Pozo Azul, PIP, hasta, decíamos, el proceso de recuperación de empresas, que la primera empresa recuperada en la provincia, ahí estuvieron técnicos, trabajadores y trabajadoras también de agricultura familiar, el vínculo con los pueblos indígenas. Y bueno, podríamos listar. Pamela, volviendo al documental, yo imagino lo que habrá significado para ustedes también ver las historias, recuperar un poco el trabajo que han hecho a partir de el testimonio de los y las productoras. ¿Qué te pasó ahí? Mira, está siendo muy movilizador y yo me estoy guardando, voy a confesar así, el tráiler no lo vi porque quiero sorprenderme en ese momento junto con mis otros compañeros y compañeras. Sí, estamos re emocionados, venimos teniendo muchas reuniones virtuales, de eso, juntándonos los técnicos y técnicas de las distintas provincias, armando todo para que el martes que viene nos podamos encontrar ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es el auditorio de ATE, en Belgrano, ahí al 2500, donde, bueno, vamos a llevar de las provincias
además del entusiasmo y las ganas de volver a vernos, vamos a llevar los productos principales ¿no? para mostrar de cada provincia. El encuentro siempre con los compañeros fortalece un montón y estamos haciendo un gran trabajo de convocatoria con todos, con otras organizaciones, con otros organismos como, bueno, con los compañeros del INTI, del INTA, del SENASA, de un montón de sectores con los que hace muchos años venimos articulando. Están todos invitados, algunas personalidades que nos acompañan desde hace rato, como Adolfo Pérez Esquivel, que bueno, en estos días también se relanzó la campaña La peor violencia es el hambre. Sí. Así que tenemos mucho entusiasmo por ese encuentro, por eso que creemos que el documental es un poco revalorizar esa memoria colectiva, claro, ¿no? Y bueno, y da fundamentos para seguir organizados, seguir dando la pelea y seguir diciendo de que no vamos a bajar los brazos, que seguimos defendiendo a la agricultura familiar, campesina, indígena, porque sin este sector no hay alimentos, ¿no? El resto son productos de megaempresas y que esto es lo que está de fondo, ¿no? En definitiva, querer destruir esto tiene que ver con querer apropiarse de los territorios y facilitar las importaciones de cosas que no son alimentos nutritivos y sanos, ¿no? Que son productos de la industria con un montón de cuestiones que le hacen, que son tóxicas a la salud, pero que además atentan directamente contra el trabajo de las familias campesinas, contra los saberes y contra nuestra salud. Así que bueno, me gustaría, Pamela, que como al menos a modo de síntesis nos digas, esto es una campaña, el docu está inscripto dentro de esta campaña, ¿qué otros componentes tiene esta campaña de no al cierre del INAPSI? La campaña que te mencionaba recién, ¿ahí me escuchan bien? Claro, sí, eso. No, la campaña que te mencionaba recién tiene que ver con, una iniciativa que, uno de los precursores es Adolfo Pérez Esquivel, esta campaña de La peor violencia es el hambre, en defensa de la soberanía alimentaria. Justamente lo que hizo Adolfo fue convocarnos a todos los sectores que estamos vinculados a garantizar la soberanía alimentaria, para denunciar, por un lado, lo que está pasando, pero para construir esa unidad necesaria, esas acciones en conjunto para seguir defendiendo la soberanía alimentaria. Y en ese sentido es que, los distintos sectores fuimos proponiendo actividades, como en el caso nuestro, el próximo martes. Ahí les vuelvo a repetir, porque en la agenda hay 2 días de actividades. Que la idea es eso, que entre todos los sectores nos vayamos apoyando, ¿no? El martes que viene a las 15:30 de la tarde vamos a estar presentando este documental que va a mostrar un montón de entrevistas y de relatos de productores, de técnicos del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de otras instituciones también, nuestros propios relatos. Vamos a estar compartiendo ahí en una mesa con las autoridades del sindicato y con otras organizaciones campesinas e indígenas. Vamos a estar ahí en la mesa y, por supuesto, nosotros los trabajadores del INAPSI, ¿no? De este instituto. Eso va a ser el día martes. Lo que se presenta es un compilado porque se recorrieron alrededor de unas 9 provincias del país. Cada provincia va a tener su propio documental, pero pasarlo todo era un montonazo, entonces se hizo un documental que unifique, digamos, que muestre el recorrido por todas las provincias. Eso es lo que se va a estar presentando el próximo martes en la sede de ATE. Y el día miércoles vamos a estar también en la puerta de lo que era nuestro ministerio, el famoso en Paseo Colón al 900, en nuestro lugar histórico de trabajo. Vamos a estar en la puerta,
con fotos de nuestro trabajo, con volantes, y también vamos a proyectar ahí el tráiler de este documental. Nos vamos a hacer presente ahí. Pamela, bueno... Para molestar un poquito, sí, ¿no? Para decir que todavía estamos acá y que seguimos pidiendo la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras y que seguimos defendiendo el sector de la agricultura familiar campesina indígena. Qué bueno además esto en presente, que siguen siendo trabajadores del instituto. Está Raúl Pelu González escuchándote y a quien seguramente... en algún momento vamos a preguntarles cuándo vamos a ver el documental acá en Misiones. Claro, ahí queda tarea para cada provincia ahora. Tal cual. Y es un poco también, esto que decía Miguel, como una campaña para empezar a militar con otros sectores que tal vez hoy están bastante desorientados. Recién hablábamos con trabajadores de Vialidad Nacional que jamás hubieran esperado lo que les pasó. Lo que les ha pasado. Y entonces es como... están también todavía en shock y está bueno poder mostrar un poco también estas luchas que se sostienen. Pamela, mil gracias por... La necesaria unidad, ¿no? O sea, ahí es la única manera. Bueno, una frase que parece trillada, pero es muy vigente. Nadie se salva solo, entonces tenemos que construir esa unidad y ese paro nacional que sea contundente. Ah, genial. Acá Gerardo también te manda un saludo, Gerardo Segovia. Ah, qué lindo, abrazos a los compas ahí. Bueno, Pame, mil gracias por este tiempo y nos quedamos acá esperando poder ver el documental, recuperar esas historias, así que un abrazo enorme. Abrazo grande, gracias por esta comunicación. Saludos a los compas ahí de Pesqueras. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Pamela Mackey, trabajadora del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y está buenísimo esto de seguir nombrándoles como trabajadores en presente, porque además es uno de los organismos que tal vez tiene una capacidad de lucha pero muy conmovedora. Y ya lo decíamos nosotros cuando compartíamos también esas luchas durante el gobierno de Mauricio Macri, que terminó con la reincorporación de muchos trabajadores. Así que bueno, ahora habrá que hacer la misma lucha para